En este estudio estaremos dando un enfoque calvinista clásico, que como denominación bautista reformado creemos y adoptamos, según nuestra confesión de fe de 1689. Cuando hablamos de regeneración nos estamos refiriendo al acto de Dios de vivificar nuestro corazón, dándonos esa disposición, capacitando nuestro corazón para poder ver, oír y entender. Mejor dicho, es el acto de Dios exclusivamente de Él, de darnos vida. Centrándonos así en este tema de regeneración, no obstante, debemos aclarar para ningún tipo de confusión que rechazamos completamente que Dios nos trae forzadamente, ya que este argumento de que Dios nos trae forzadamente es el caballito de batalla para ridiculizar esta doctrina, como muchos de los detractores de esta doctrina afirman. Nosotros creemos que después que Dios nos ha regenerado, podemos venir a Él voluntariamente. Venimos a Él verdaderamente y de todo corazón. Dios nunca nos fuerza. Aclarando esto, hermanos, rechazamos también que el hombre tenga parte para este inicio de nueva vida llamada regeneración, ya que también suelen confundirnos con nuestros hermanos que no abrazan esta doctrina de la depravación total, diciendo ellos y argumentando que el hombre no está completamente caído, que tiene aún una pequeña disposición en el corazón de venir a Dios, ilustrando con el ejemplo de un foco de 10 watts, que si disponemos nuestra voluntad a Dios de acercarnos, nos dará la luz necesaria para que Cristo venga a nuestra vida. Esta doctrina de que el hombre está parcialmente caído, la rechazamos. Queremos manifestar a todos nuestros hermanos en la fe todo nuestro respeto si es que abrazaran esta doctrina. A la vez ser firmes, claros en nuestras convicciones doctrinales. Aclarando estos puntos, expondremos la regeneración desde una perspectiva del calvinismo clásico, ya que siendo bautistas reformados, este pensamiento es acorde a nuestra confesión de fe bautista de 1689. En el capítulo 10, párrafo 1. Comencemos. La regeneración, según las Escrituras, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento ocupa un lugar muy importante en la doctrina cristiana. Siempre hablamos de la necesidad del nuevo nacimiento. De hecho, nos clasificamos a diferencia de otros grupos cristianos como nacidos de nuevo. Esta forma de autodescribirnos nos hace sentir más bíblicos y más cercanos a Dios. Por lo tanto, creemos que es sumamente importante que entendamos esta gran doctrina bíblica. Ahora veamos, ¿qué es nacer de nuevo? Un término sinónimo con nuevo nacimiento es regeneración. La palabra griega para regeneración proviene de dos palabras, palin y génesis, que significa nuevo crear o nuevo comenzar. Es una referencia a la obra del Espíritu Santo, por medio del cual el hombre caído es recreado internamente a una condición que le permite volver a tener comunión con su Creador. La regeneración ha sido descrita de distintas formas por distintos teólogos, pero la idea central es casi idéntica. El nuevo nacimiento es el acto por el medio del cual el pecador recibe vida espiritual por medio de la gracia soberana de Dios y por obra especial del Espíritu Santo para que pueda entender y discernir las cosas espirituales de Dios. Preguntémonos, ¿por qué es tan necesario el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es parte esencial en la salvación de las personas. Sin este evento tan importante no existe esperanza alguna para salvación. Recuerden, Jesús dijo a Nicodemo que el nuevo nacimiento era una necesidad, sin la cual no había posibilidad alguna de ser parte del reino de Dios. Este es el acto de regeneración, proporciona al recién nacido la capacidad para ver, entender las cosas de Dios.
Sin el nuevo nacimiento o regeneración, nadie sería salvo jamás. Pablo dice que los incrédulos no creen a consecuencia de su separación con Dios. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vemos cómo Pablo nos declara cuál es la condición del hombre que no cree a Dios. Él dice que es porque tienen el entendimiento entenebrecido, son ignorantes en cuanto a lo espiritual. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué están tan ajenos de la vida de Dios? Es decir, no son regenerados y como tales tienen el corazón duro. Cada vez que se habla de dureza de corazón, es una referencia a la carnalidad, a la condición caída del hombre en su estado natural, lo que no le permite entender lo espiritual para poder creerlo. El hombre no recibe las cosas espirituales de Dios a causa de la dureza de su corazón, porque no ha nacido de nuevo. ¿Cómo describe la Biblia a aquellos que son no regenerados? Se utilizan diversas descripciones y apuntan a lo mismo. La Biblia describe los no regenerados de la siguiente manera. Los versículos bíblicos los podrán ver en su pantalla. Número 1. La Biblia los declara duro de cerviz. La expresión es barra de hierro, tu cerviz y tu frente de bronce. Número 2. Los llama duros. La expresión que la Biblia utiliza es dureza de corazón. Número 3, duros de rostro. Número 4, corazón de piedra. Número 5, corazón empedernido. 6, corazón sin entendimiento. 7, corazón inclinado hacia el mal. 8, corazón malvado. 9, corazón incircunciso. 10, corazón perverso y engañoso. 11, de oídos incircunciso. 12, sordo espiritual. 13, ciego espiritual, corazón y ojos cerrados. 14, muerto espiritual. Entonces, el hombre, para que pueda recibir y entender a Dios, necesita ser regenerado, necesita nacer de nuevo, de lo alto. Eso es lo que dijo Jesús a Nicodemo y a todos nosotros. Ahora veamos cómo se obra el nuevo nacimiento. Así que tenemos muy claro ya que sin nuevo nacimiento no puede haber salvación. Todos los cristianos protestantes están de acuerdo con esto. La pregunta que sigue es, ¿qué debe hacer una persona para nacer de nuevo? Muchos cristianos contestarán que la persona debe creer al Evangelio y entonces así será renacido. Bueno, lo cierto es que aunque parece una respuesta lógica y desde una perspectiva humana, quizás la es, pero no es así bíblicamente. ¿Qué queremos decir? Decimos que no es la fe del hombre lo que produce el nuevo nacimiento, sino todo lo opuesto es cierto. Es el nuevo nacimiento el que hace posible que haya fe en las personas. No es que el que cree en Jesús luego nace de nuevo, sino es aquel que ha nacido de Dios quien puede creer que Jesús es el Cristo. Juan lo dice muy claro y sin ambigüedades. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Primera de Juan 5:1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. El nuevo nacimiento no viene a consecuencia de la decisión del hombre cuando éste cree. La voluntad, propósito, libre albedrío o nacionalidad del hombre no tiene nada que ver con la regeneración, absolutamente nada. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios.
Vemos que los que le reciben son los que creen en su nombre, son los mismos que no son engendrados de sangre, es decir, por descendencia ni nacionalidad terrenal, ni de voluntad de carne, es decir, no es porque alguna persona quiso o propuso tal cosa de su propio interés o libre voluntad o albedrío, ni de voluntad de varón, es decir, no es algo que tiene que ver con asuntos, ni deseos, ni propósitos, ni decisiones de hombres de manera sexual o natural o volitiva, sino que es engendro de Dios por la única voluntad de Dios. Es un fenómeno espiritual que ocurre en el área espiritual de la persona. Es un cambio real y verdadero que ocurre en el interior del individuo. Y aunque no puede ser explicado ni entendido de manera carnal, sí puede ser entendido de manera espiritual. Romanos 9:7 dice: ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de Dios de la promesa son contados en la generación. Así que no es el que quiere y ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así es, el hombre es nacido de nuevo por voluntad, propósito de Dios exclusivamente. Es decir, quien toma la iniciativa en regenerar, renacer o resucitar a los que están muertos para que puedan, escúchame bien, responder al Evangelio por la gracia y misericordia de Dios. En esta historia de la resurrección de Lázaro es una bella ilustración, como podemos ver cómo Dios obra en el plano espiritual, trayendo a los pecadores del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Solo después que recibimos vida podemos ver la luz y oír al llamado de Cristo de venir a Él. Solo después que había recibido la vida, nada pudo haber hecho antes. Estuvo 4 días muertos en la tumba, pero solo cuando Cristo obró el milagro de resurrección en Él, fue que pudo salir de donde se encontraba y recién venir a Cristo. Esa es la gloria de Dios de la que habló Jesús a Marta. En la salvación del hombre, solo Dios que resucita, es Dios que resucita a los muertos para que respondan. Él se lleva toda la gloria. Tito 3:3 dice: porque también éramos nosotros necios en otros tiempos, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos con los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia seamos hechos herederos de la esperanza de la vida eterna. La razón de nuestra salvación, de acuerdo a la Biblia, es que cuando nosotros éramos rebeldes, extraviados, sirviendo las concupiscencias y los deleites, aborreciendo a los demás, entonces Dios, nuestro Salvador, manifestó su bondad, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Dios toma la iniciativa en la salvación del hombre. Él no espera que nosotros cambiemos para luego salvarnos, sino que nos cambia para salvarnos. La regeneración no es un premio otorgado o una respuesta de Dios a la fe de los que creen. Tampoco es producto de obras de justicia que el hombre haga, sino que es obrado por la gracia de Dios en los escogidos, para que crean. Es Dios quien abre el corazón de aquellos que escuchan el Evangelio para que puedan recibir las palabras y el mensaje de salvación, como es en el caso de Lidia, a quien Dios abrió su corazón. Hechos 16:14 dice: una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo.
Un corazón cerrado es sinónimo de un corazón no regenerado. Y así estaba Lidia. Y aunque el texto dice que adoraba a Dios, eso no significa que era religiosa, una prosélito del judaísmo, pero no era una mujer regenerada para que ella pudiera recibir al Mesías que Pablo predicaba. Dios tuvo que hacer una operación en ella, la regeneración de su espíritu. Y eso fue lo que hizo, abrió su corazón, que comprendiera lo que Pablo decía y fue salva aquel mismo día creyendo en el Evangelio. La Biblia es muy clara que el hombre por sus propias fuerzas y en su condición natural no puede venir a Dios, no puede agradarle ni tampoco quiere. Todos los hombres solo han buscado su bienestar y su propio camino. Dios tiene que abrir sus ojos espirituales y darles vida, regeneración, para que puedan creer. ¿Qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo del pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y amargura. Sus pies son ligeros de derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como vemos, el nuevo nacimiento espiritual del pecador es una forma alegórica de hacer referencia a este evento que ocurre en el interior de la persona. Se utiliza como tipo el acto de nacimiento natural de las personas, y tal como en el área natural, los recién nacidos vienen a la vida sin tener ningún consentimiento o palabra al respecto. Así también es en el ámbito espiritual. Ahora veamos el medio utilizado para el nuevo nacimiento. Es cierto que Dios es todopoderoso y no necesita herramientas para hacer nada. Sin embargo, Él ha determinado que ha de obrar por medios. La manera o el medio por el cual Dios obra la regeneración en el pecador es la palabra. O sea, la predicación del Evangelio. Es la palabra de Dios la que con poder del Espíritu Santo puede obrar el cambio al corazón del hombre. La palabra de Dios es poderosa, Romanos 1:16, para causar fe salvadora. Cristo mismo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando el mensaje es predicado, la palabra de Dios trae vida al corazón. Es por eso que es poderosa, porque vivifica a los muertos. Por cierto, lo que hace la palabra es hacer renacer al pecador. Santiago 1:18 nos dice: en el ejército de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Tenemos otro pasaje bíblico, 1 de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Como vemos, la Biblia es clara en cuanto a este punto y no muestra ambigüedades. La tarea de la palabra es dar vida. Así es como la palabra de la cruz salva, dando vida para que el que oye con oídos naturales pueda escuchar con oídos espirituales. Y eso lo hace Dios por gracia. Por eso dice Pablo: nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Anteriormente vimos que el no regenerado es sordo espiritualmente. Por eso la palabra de Dios abre el oído de manera que el hombre puede escuchar con entendimiento. La Biblia nos declara: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es muy interesante que este pasaje tan utilizado por muchos dice lo que causa la fe es por el oír, pero muchos no se dan cuenta que el oír viene por medio de la palabra de Dios. Es decir, la palabra es la que trae el oír o abre el oído. Eso es regeneración. De nuevo repetimos, las palabras de Dios son espíritu y vida. La Biblia nos dice que Dios nos hizo renacer, resucitar por la palabra, pero también nos damos cuenta en la Escritura que no todos son renacidos por el poder de la palabra. Pablo a los Corintios: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, sean judíos o sean griegos.
Pero los llamados dentro de los judíos y los griegos, la predicación, el evangelio es poder de Dios. Otra vez, la palabra es suficientemente poderosa para salvar a los que son llamados. Primera de Corinto 1:24, mas para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pablo hace clara la diferencia. Todos reciben el mensaje con sus oídos naturales y todos lo rechazan. Mas para los llamados, lo que indica que no todos son llamados, para estos y solamente para estos, la palabra de Cristo es poder. Concluimos. Este nuevo nacimiento da un conocimiento personal de Dios al crear vida espiritual dentro del corazón. Los cambios que lo acompañan incluyen un nuevo deseo de Dios y una pasión por su palabra. En pocas palabras, nacer de Dios es la vida divina dentro del alma. Una explicación clara es cuando dice las Escrituras, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué extraño que el mismo mundo que Jesús creó no lo recibiera. Esto se debe a que los ojos espirituales de la gente estaban cegados por su propio pecado. No podían reconocerlo como su creador y salvador. Tampoco podían determinar que Él era su tan esperado Mesías. En su mayor parte, sus reclamos soberanos cayeron en oídos sordos espiritualmente. Nacer de Dios significa que la nueva vida creada por Él dentro de un corazón humano. Esto es concebir la vida de Dios mismo dentro de un alma espiritualmente muerta. Antes del nuevo nacimiento, Pablo escribe, estabas muerto en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Es decir, cada incrédulo es un cadáver viviente, despropósito de toda vida espiritual. Somos muertos, vivientes en este mundo, pero cuando nacemos, Dios nos da nueva vida en el vacío de nuestra alma humana. Este acto divino nos eleva de la tumba del pecado a la vida eterna. El nuevo nacimiento trae una calidad de vida completamente nueva que solo Dios puede dar. Es completamente diferente a todo lo que este mundo puede dar. Una vida fuera de este mundo que baja de arriba, de lo alto, de Dios. La regeneración desencadena una vida sobrenatural que no se parece a nada lo que hayamos experimentado antes. Nuestro viejo corazón de piedra, una vez endurecido hacia Dios, es removido. En su lugar, un nuevo corazón de carne se implanta en nuestro interior. Esto le da a nuestro corazón un impulso espiritual que está vivo para Dios. El Espíritu Santo asume su residencia real dentro de nuestro ser más íntimo. Nuestro corazón cobra vida para Dios e inmediatamente, recién ahí, responde a Él y venimos a Él voluntariamente. El Espíritu hace que comencemos a caminar por el camino de la rectitud. Este renacimiento produce un cambio de vida radical en la vida. Las cosas viejas han pasado y nuestras almas han sido lavadas. Nuestro nuevo corazón se libera del poder dominante del pecado y tenemos un nuevo deseo de perseguir las cosas de Dios. Este es el mayor milagro que Dios realiza. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nunca somos los mismos de nuevo. Somos una nueva creación por la inmerecida gracia de Dios. El nuevo nacimiento comienza la obra divina de rehacer cada persona a la semejanza de Jesucristo. Sepa que usted no está solo en esta misión. Jesús le acompaña por medio del Espíritu Santo. Es Él quien regenera al pecador. Nosotros solo debemos de predicar el mensaje de Dios y es Él quien se encargará de abrir el corazón del pecador para que éste lo reciba. Jesús dijo que no nos dejaría en ningún momento solo en esta ardua labor de predicar el Evangelio. Él dijo que Él estaría con nosotros en esta tarea hasta el fin del mundo. Ahora, si usted no se siente identificado con los nacidos de nuevo o con los regenerados, pero quiere serlo, es señal de que Dios ya está trabajando con su vida. No desespere, busque siempre escuchar la predicación del Evangelio, ya que por el Evangelio
hay poder de Dios para salvar su vida y de la condenación eterna. Escuche la palabra de Dios, lea artículos, tratados que prediquen el Evangelio. Asista a una iglesia basada en la Biblia y de donde se predique el mensaje de Dios. Si usted reconoce que ha pecado y está lejos de una relación con Dios, destituido de su gloria, entonces arrepiéntase de sus pecados y confiéselo a Dios en este momento. Sepa que solo a través de Jesucristo hay esperanza para usted. Crea de todo corazón que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarle de todo pecado. Y si ha hecho esto, escríbanos y déjenos saber su disposición hacia Dios. Comience a leer la Biblia y a mantener una comunicación con Dios por medio de la oración. Aléjese del pecado, camine una vida limpia en fe en Cristo Jesús. Este versículo le ayudará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Espero, hermanos, que con este estudio tenga un entendimiento más profundo y bíblico acerca de la doctrina tan importante de la regeneración o nuevo nacimiento. Como ha visto y entendido, es el acto relacionado al nuevo nacimiento y todas las bendiciones que ello trae al hombre. Es una obra maravillosa, total y completa de Dios. A Él sea la gloria. Amén.